Llegué a ese pueblo casi por accidente. Iba de paso hacia otro destino, pero ya era tarde y preferí quedarme a dormir ahí. Era uno de esos lugares pequeños, con pocas calles, casas de concreto, una plaza central y una iglesia justo en medio del pueblo. Todo parecía completamente normal. La gente era tranquila. Algunos me miraban con curiosidad, pero nada fuera de lo común. Logré encontrar una casa donde rentaban un cuarto por una noche. Una señora mayor me recibió. Me mostró el lugar y me dijo que podía quedarme sin problema. Hasta ahí todo bien. Pero antes de que me diera la llave, dudó un momento, como si estuviera pensando si decirme algo o no. Al final entró a la casa. Regresó con un papel doblado y me lo entregó. Me dijo que si pensaba quedarme esa noche, era mejor que leyera eso. Pensé que eran reglas de la casa, pero no, eran reglas del pueblo. La primera decía que después de las 11:50 de la noche, no debía salir de la casa bajo ninguna circunstancia. La segunda decía que si escuchaba a las personas caminar por la calle, no debía asomarme por la ventana para ver. La tercera fue la que me hizo fruncir el ceño. Decía que exactamente a las 12 de la noche, todos los habitantes del pueblo salen de sus casas y caminan hacia la iglesia, y que por ningún motivo debía seguirlos, ni siquiera a distancia. Le pregunté a la señora si aquello era alguna tradición del pueblo o algún tipo de costumbre religiosa. No me respondió directamente. Solo me dijo que si escuchaba pasos afuera de la casa, debía apagar todas las luces y quedarse en silencio. Luego añadió algo más. Dijo que lo más importante era no mirar hacia la iglesia después de la medianoche, porque desde ciertas casas es posible ver lo que ocurre ahí dentro. Y eso es algo que nadie que no sea del pueblo debería ver. Tomé el papel sin saber si creerle o no, pero algo en su tono no parecía una broma. Me entregó la llave, me mostró el cuarto y se fue a su habitación. Me quedé solo. La casa era pequeña, silenciosa. Desde la ventana podía ver una parte de la calle, y a lo lejos, la torre de la iglesia. Miré el reloj. Eran las 11:32 de la noche, y por primera vez desde que llegué, sentí que ese pueblo no era tan normal como parecía. Miré el reloj otra vez. Eran las 11:35 de la noche. El pueblo seguía en completo silencio, pero ya no se sentía igual. Era como si todo estuviera en pausa, esperando algo. Guardé el papel en la mesa junto a la cama, pero no podía dejar de pensar en lo que decía. Intenté distraerme revisando el celular, aunque no había señal. Afuera no se escuchaba nada, ni perros, ni viento, ni voces. Nada. El tiempo avanzaba lento. 11:40, 11:45. Sentí una incomodidad extraña, como si quedarme dentro del cuarto no fuera suficiente para sentirme seguro. Entonces recordé otra parte del papel que no había leído completa. Lo tomé otra vez y enfoqué mejor la vista. Había una regla más. Decía que a partir de las 11:50 debía apagar todas las luces de la casa, sin excepción, porque a esa hora no es buena idea que desde afuera sepan en qué casa hay alguien despierto. Levanté la mirada hacia la ventana. La calle seguía vacía, pero algo me hizo reaccionar. A lo lejos, una puerta se cerró, luego otra y otra más. No eran golpes fuertes, eran sonidos suaves, pero coordinados, como si varias casas del pueblo estuvieran cerrándose al mismo tiempo. Sentí un escalofrío. Me levanté y apagué la luz del cuarto. La casa quedó en completa oscuridad. Solo la luz tenue que entraba por la ventana iluminaba un poco el interior. Miré el reloj. 11:50. El silencio cambió. Ahora ya no era absoluto. Se empezaban a escuchar cosas. Pasos. Lejanos al inicio, luego más cercanos. Personas caminando por la calle. No eran pasos apresurados, eran lentos, constantes, muchos. Me acerqué un poco a la pared, evitando la ventana. Recordé la segunda regla. Si escuchas a las personas caminar por la calle, no debes asomarte. Aún así, la curiosidad empezó a ganarme. Los pasos aumentaban, cada vez más, como si todo el pueblo estuviera saliendo al mismo tiempo. Entonces escuché algo más. Voces, muy bajas, como murmullos, pero no se entendían. No eran conversaciones normales. Sonaban iguales, como si todos estuvieran diciendo lo mismo.
Miré el reloj una última vez. 12 en punto. Y en ese momento, todos los pasos se detuvieron al mismo tiempo. El silencio fue inmediato. Todos los pasos que se escuchaban afuera se detuvieron al mismo tiempo, como si alguien hubiera dado una señal que yo no podía escuchar. Me quedé completamente inmóvil dentro del cuarto, con la mirada fija en la pared, evitando acercarme a la ventana. El corazón me latía más rápido, no por lo que había escuchado, sino por lo que ya no se escuchaba. Ese silencio no era normal, era demasiado perfecto. Entonces comenzaron los murmullos otra vez, pero ahora ya no venían de la calle, venían de más lejos. Desde el centro del pueblo, desde la iglesia. Eran muchas voces, juntas, pero completamente sincronizadas. No se distinguían palabras claras, pero el tono era bajo, constante, como si estuvieran repitiendo algo una y otra vez. Sentí un escalofrío. Recordé la tercera regla. A las 12 de la noche todos caminan hacia la iglesia, y no debes seguirlos. Pero nadie había dicho nada sobre escucharlos. El sonido se hacía más fuerte poco a poco, como si la distancia no importara. Como si esas voces estuvieran llegando directamente hasta la casa. Me acerqué un paso hacia la puerta del cuarto, sin abrirla, solo para escuchar mejor. Entonces algo cambió. Entre todos esos murmullos, uno fue diferente, una voz. Más clara, más cercana. Como si no viniera de la iglesia, sino de la misma casa. Me quedé completamente quieto. La voz volvió a escucharse, muy baja, muy cerca. Parecía venir desde el pasillo, diciendo algo que no lograba entender del todo. Me acerqué lentamente a la puerta, sin hacer ruido, y entonces lo noté. Había luz en el suelo, una luz tenue que entraba desde debajo de la puerta. Eso no tenía sentido. Yo había apagado todas las luces. La casa estaba completamente a oscuras. Sentí como el miedo empezaba a subir de verdad. Recordé otra línea del papel, una que no estaba en la lista principal, escrita casi al final. Decía que si veías luz dentro de la casa después de la medianoche, no debías salir del cuarto para comprobarlo, porque eso significa que alguien más también está dentro. Me quedé mirando la línea de luz debajo de la puerta sin atreverme a moverme. Era tenue, pero constante, como si alguien hubiera encendido una lámpara en el pasillo. Eso no tenía sentido. Yo había apagado todo, y la señora de la casa se había encerrado desde antes de las 11. La voz volvió a escucharse, más clara. Ya no era solo un murmullo. Ahora parecía estar hablando, pero en un tono bajo, repetitivo, como si estuviera diciendo lo mismo una y otra vez. No eran palabras que pudiera entender, pero el ritmo era constante, como los murmullos que venían de la iglesia. Sentí un escalofrío, como si lo que estuviera en el pasillo estuviera conectado con lo que estaba ocurriendo en el centro del pueblo. La luz cambió levemente. Se movió, como si alguien hubiera pasado frente a la puerta. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración. Entonces escuché pasos, pero no venían de la calle, venían de dentro de la casa, lentos, arrastrándose por el pasillo, acercándose a mi puerta. Recordé claramente la regla. Si ves luz dentro de la casa después de la medianoche, no salgas del cuarto. No importa lo que escuches. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. El silencio que siguió fue insoportable. Sentí claramente que algo estaba del otro lado, muy cerca. Entonces la voz cambió. Ya no estaba murmurando, ahora susurraba. Y esta vez sí entendí lo que decía. Decía mi nombre, en voz baja, repetidas veces, como si intentara que respondiera, como si quisiera asegurarse de que yo estaba ahí. Sentí un nudo en el estómago, no respondí. No me moví, no hice ningún sonido. La voz repitió mi nombre una vez más, y después golpearon la puerta. No fue un golpe fuerte, fueron 2 golpes firmes, como si alguien esperara que yo abriera. Me quedé completamente inmóvil. Entonces recordé algo más del papel, una última advertencia que no había entendido al principio. Decía que si algo dentro de la casa intenta hablar contigo durante la medianoche, no debes responder, porque si lo haces, eso que está afuera entenderá que sí eres tú, y dejará de fingir. Los golpes no se repitieron.
El silencio volvió a llenar la casa, pero esta vez era distinto, más tenso, como si algo estuviera esperando una respuesta que yo no iba a dar. Me quedé completamente quieto, sin moverme, sin respirar fuerte, intentando no hacer ningún sonido. Del otro lado de la puerta ya no se escuchaba nada, ni pasos, ni voz, ni movimiento, solo ese silencio pesado. Pasaron varios segundos, luego 1 minuto. No sabía cuánto tiempo llevaba así, pero el cuerpo ya me dolía de no moverme. Entonces ocurrió algo más. La luz debajo de la puerta se apagó, de golpe, como si alguien hubiera salido del pasillo. Sentí un pequeño alivio, pero no duró mucho, porque justo después de que la luz desapareció, los murmullos de la iglesia regresaron, pero esta vez eran más fuertes, más claros, más intensos. Ya no sonaban lejanos. Era como si todo el pueblo estuviera concentrado en un solo punto, repitiendo algo con más fuerza, más ritmo. Me acerqué lentamente a la ventana, sin asomarme directamente, solo lo suficiente para escuchar mejor, y fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Los murmullos ya no venían solo de la iglesia, venían también de la calle, muy cerca, como si varias personas estuvieran afuera de la casa, de pie, sin moverse, repitiendo lo mismo. Sentí un escalofrío inmediato. Recordé otra advertencia del papel. Decía que si en algún momento escuchabas voces afuera de la casa después de la medianoche, no debías hacer ningún ruido, porque ellos no saben exactamente en qué casa estás hasta que te escuchan. Me alejé lentamente de la ventana, intentando no hacer ni el más mínimo sonido. Pero entonces, uno de los murmullos cambió, una sola voz, diferente a las demás, más clara, más cercana. Dijo algo que hizo que el miedo subiera de golpe. Dijo que ya sabían. El silencio volvió por un segundo, y después, todos los murmullos se detuvieron al mismo tiempo. La casa quedó completamente en silencio. La calle también. No se escuchaba absolutamente nada, ni una sola voz, ni un solo paso, nada. Y en ese instante entendí algo. Ya no estaban en la iglesia, ya no estaban caminando. Ahora, estaban escuchando. No me moví en toda la madrugada, no dormí, no hablé, no hice ningún ruido. Cuando finalmente empezó a amanecer, los sonidos regresaron poco a poco. Puertas abriéndose, personas caminando, como si nada hubiera pasado. Cuando salí del cuarto, la señora ya estaba en la cocina. Actuaba completamente normal. Le pregunté si había escuchado algo durante la noche. Me miró unos segundos, y luego negó lentamente. Antes de que me fuera, tomó el papel que me había dado y señaló la primera regla. Después de las 11:50, no debes salir de la casa. Luego añadió algo más. Dijo que esa regla no es para protegerte de lo que hay afuera, sino para evitar que tú te conviertas en alguien que camina hacia la iglesia. Si te gustan este tipo de historias de terror y reglas extrañas, dime en los comentarios si tú habrías salido a ver qué estaba pasando. Y no olvides suscribirte para más historias como esta.